Aunque no te conozco, sé algo de ti, eres capaz de mucho más. Vivimos en una época donde todos hablan de motivación, pero pocos hablan de lo que realmente cambia vidas. La disciplina. La motivación va y viene. Depende del ánimo, del entorno y de las ganas. La disciplina no. La disciplina es lo que te levanta cuando no tienes ganas, lo que te empuja cuando nadie te aplaude y lo que te sostiene cuando todo se complica. En este video voy a basarme en el libro El poder de la disciplina de Daniel J. Martín, un libro que explica por qué la disciplina es el verdadero puente entre lo que quieres y lo que logras. Aquí no vas a encontrar frases vacías, sino principios claros y pasos concretos para tomar control de tu vida, sin depender de la motivación ni de la fuerza de voluntad. Si sientes que estás viviendo por debajo de tu potencial, quédate hasta el final. ¿Pero qué es la disciplina? Cuando hablamos de disciplina, vemos que mucha gente levanta la ceja con escepticismo o directamente se pone a la defensiva. La disciplina tiene tantas connotaciones negativas: sumisión, obediencia, censura, coacción, autoritarismo, castigo, falta de libertad, que no es extraño que tratemos de saltárnosla y buscar métodos alternativos para lograr las cosas que deseamos. Sin embargo, ninguno de los términos anteriores tiene que ver con la disciplina entendida como herramienta para el crecimiento. La propia palabra disciplina, que deriva del latín discipulus, discípulo, no está relacionada con sumisión ni castigo sino con el aprendizaje. La raíz, disc, corresponde al verbo latín discere, aprender. La disciplina tiene que ver con crecer, y no con obedecer. La disciplina, cuando es fruto de una elección personal, es una actitud y no una imposición. Es la herramienta mental que nos permite organizar nuestro día a día para avanzar hacia nuestros objetivos. Cuantos más aspectos de nuestra vida diaria seamos capaces de controlar y disciplinar, más eficientes seremos y mejores decisiones tomaremos. Las buenas decisiones nos llevarán a éxitos que aumentarán nuestra independencia y nuestra libertad. Por lo tanto, disciplina no es sumisión sino fuente de libertad. La disciplina te muestra tu auténtico yo. Formalmente, podríamos definir la disciplina como un método de entrenamiento en cualquier ámbito que nos instruye, da fuerza y prepara para alcanzar metas o niveles óptimos de conocimiento en esa área. Así, la disciplina en la misión de aprender un idioma consistirá en dedicar tiempo y atención de forma eficiente al estudio de ese idioma con el fin de dominarlo gradualmente. No hay mucho misterio en ello. Sin embargo, en mis años de experiencia abogando por la disciplina he podido observar un beneficio mayor, mucho más elevado y poderoso, y que no es visible al comienzo del proceso para la mayoría. La disciplina lleva a la gente a encontrarse con su propio yo en el sentido más profundo del término. Esto es así porque la disciplina es una extraordinaria vía para el autoconocimiento. Descubrir nuestras debilidades y fortalezas, nuestros límites y nuestros miedos, lo que nos mueve en esta vida y lo que dejamos de lado porque no va con nosotros. Todo ello lo conoceremos practicando la disciplina. Y por experiencia profesional sé que tu auténtico yo te va a gustar. La persona disciplinada es muy consciente de lo que es y de su misión en este mundo. La persona indisciplinada acaba viviendo no solo alejada de su potencial, sino también de quien verdaderamente es. La persona disciplinada es dueña de su vida. La persona indisciplinada es un barco a la deriva. Paso 1. Examina tu nivel de autodisciplina. Serena Williams se convirtió en una de las personas más exitosas de la historia del deporte no solo por su físico, su familia o su inteligencia, sino principalmente por su autodisciplina. Desde muy pequeña entrenó de forma constante en un contexto difícil, donde lo que logró parecía imposible. Su disciplina transformó lo improbable en realidad, y no solo cambió su vida, sino también el mundo del tenis. Su historia demuestra que la disciplina está por encima de la motivación, la vocación o la fe. Sin disciplina, ninguno de esos factores es suficiente. Tu turno. Es el momento de hablar de ti. Imagino que no eres Serena Williams y que tus logros hasta ahora son bastante más modestos. Pero en este capítulo no evaluamos los logros pasados, sino el punto de partida para los logros futuros. En términos de autodisciplina, ¿sabes cuál es tu punto de partida ahora mismo? Te invito a que realices el siguiente test de 12 preguntas. No le dediques mucho tiempo,
Lo mejor es que no tengas que pensar mucho cada respuesta. ¿Conoces tus principales fortalezas y debilidades? ¿Cambias de opinión con facilidad? ¿Tus pensamientos, acciones y deseos para el futuro tienen relación entre sí? ¿Gastas más dinero del que deberías? ¿Sabes si estás sano? La pregunta no es si estás sano o no, es si estás al corriente de tu estado de salud. ¿Sueles incumplir las promesas que te haces a ti mismo y a los demás? ¿Sabes si estás en forma? ¿Crees que mereces cosas mejores? ¿Sabes que valoran más de ti tu pareja /amigos /familia? Cuando alguien consigue un logro, ¿sientes que es injusto? ¿Sabes qué estarás haciendo el próximo martes a las 17 horas? ¿Te cuesta tomar decisiones? Si has contestado sí a la mayoría de preguntas con número impar, tu nivel de autodisciplina parece que es correcto para empezar. Si la mayoría de tus sí han sido para las preguntas par, bueno, para eso estás leyendo este libro. ¿Te conoces o te ignoras? Ahora te invito a que chequees tu relación contigo mismo. ¿Te conoces bien? ¿Ignoras tus propias necesidades o, por contra, eres indulgente contigo mismo? Si quieres, guíate por este cuestionario. 1. ¿Conoces tus debilidades? ¿Qué es superior a ti? Es decir, sobre lo que no tienes control. ¿La comida basura? ¿Un mal partido de tu equipo? ¿Los videojuegos? ¿Tu jefe? ¿Las tareas domésticas? Si no lo tienes claro, obsérvate en tu día a día. Localiza en qué momentos tus debilidades te pueden, en qué estado emocional recurres a ellas y en qué circunstancias. Apúntatelo para tenerlo presente. 2. ¿Tienes asumidas tus limitaciones? Las limitaciones son los obstáculos reales con los que partes, y suponen un baño o bien de realidad o bien de humildad. Si quieres dominar el surf pero vives a 2.000 kilómetros de la costa, tienes una clara limitación. Si quieres tocar el piano pero te faltan 2 dedos, tendrás que enfocar tu técnica de otra manera. Si quieres iniciar tu negocio pero no te puedes permitir la inversión económica inicial, debes contar con esta limitación. 3. ¿Dónde están tus tentaciones? Ahora te pido que observes tu casa, tu móvil, tu lugar de trabajo y tu barrio, y te fijes en las posibles tentaciones que te rodean. ¿A qué distancia las tienes? ¿Qué tan fácil es llegar a las debilidades que has apuntado en el primer punto? ¿Y qué sueles hacer para dificultar el acceso a ellas? Si usas constantemente aplicaciones donde acabas perdiendo tiempo y dinero, elimínalas de tu teléfono móvil. Si visitas páginas web que te perjudican, impídete a ti mismo acceder a ellas. Usa un bloqueador o sistema de censura. Deja el móvil en otra habitación. Apágalo, lo que sea necesario. Si cada día pasas frente a una casa de apuestas o una tienda de electrónica y eso te supone un problema, toma otro camino. 4. ¿Puedes explicar tus metas y tus planes para conseguirlas en un minuto? No hemos hablado aún de objetivos, pero te anticipo que una vez definidos, deberás actuar de acuerdo a ellos. Para ello, te propongo que te familiarices con la técnica del elevator pitch o de la venta en el ascensor. La técnica del elevator pitch se utiliza en sectores empresariales para testar si un emprendedor tiene claro su proyecto. Consiste en vender esa idea en el tiempo que dura un trayecto de ascensor. Si no consigue sonar auténtico o convincente, es que o no lo tiene claro, o ni él mismo se cree su proyecto. ¿Puedes convencerme en un minuto de que tus objetivos son alcanzables con tu estilo de vida actual? 5. ¿Tienes hábitos que se retroalimentan? Descansar bien, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regular, cuidar el aspecto personal o tener limpio tu hogar son hábitos transversales que te ayudarán en tus objetivos, especialmente cuando te falle la fuerza de voluntad o uno de tus pilares se venga abajo por algún motivo. No es lo mismo resistir un fuerte vendaval en una casa reforzada y bien mantenida desde los cimientos que en una casa que se cae a trozos. Tal vez cuando hace buen tiempo ambas casas se ven igual de bien, pero cuando llega la tormenta, solo la que está preparada resiste. 6. ¿Te tratas bien a ti mismo? Autodisciplinarte no significa maltratarte. La vida también son los pequeños placeres tras jornadas donde lo das todo. Es obvio que los placeres no deben entrar en conflicto con los objetivos. Si estás a dieta, no te regales churros, pero debes premiarte cuando te hayas esforzado. Si no tienes por costumbre regalarte pequeños placeres,
Empieza a hacerlo. Puedes escribirlos en una lista y, cada mañana, dedicar unos segundos a recrearte en ellos antes de iniciar la jornada. La anticipación es poderosa y te ayudará a esforzarte. Tal vez todo lo dicho hasta aquí te suene a palabrería de coach hiperventilado. Que un puñado de hábitos saludables en ningún caso te pueden convertir en alguien distinto de quien eres y que, volviendo al ejemplo de Serena Williams, tú ya no tienes 3 años ni tu cerebro está para exigirle grandes cambios a estas alturas de la vida. Tendemos a creer que, una vez llegamos a la edad adulta y con el carácter formado, ya no podemos cambiar por mucha disciplina que nos impongamos. Si tú también lo crees, deja que sea la ciencia quien te muestre lo contrario. ¿Qué dice la neurología sobre la disciplina? La neurología ha demostrado que la disciplina tiene un impacto directo en cómo funciona nuestro cerebro. En la parte frontal del cerebro se encuentra la corteza prefrontal, la zona encargada de las decisiones conscientes. Planear, organizar, concentrarse, controlar impulsos y adaptar nuestro comportamiento según la situación. Estas funciones no actúan al azar. Usan la experiencia previa y los objetivos que tenemos en mente para guiarnos. Aquí es donde entra la autodisciplina. La disciplina entrena la corteza prefrontal para que todas estas funciones se realicen de forma más eficiente y con menos esfuerzo. Los estudios con imágenes cerebrales muestran algo muy claro. Las personas más disciplinadas activan más su corteza prefrontal cuando toman decisiones. Esto significa que su cerebro maneja más opciones, evalúa mejor las consecuencias y elige con mayor criterio. Un ejemplo sencillo es la tentación de revisar el celular mientras se conduce. Una persona disciplinada, gracias a experiencias pasadas y a su autocontrol entrenado, ignora el impulso casi automáticamente. En cambio, alguien con poca disciplina duda, se distrae y suele caer en la tentación porque su cerebro no tiene un patrón claro de acción. En resumen, la autodisciplina mejora el enfoque, reduce la improvisación constante y permite responder mejor incluso ante situaciones nuevas. Un cerebro disciplinado toma mejores decisiones porque está mejor preparado, tiene más información disponible y juega la partida con mejores cartas. Autodisciplina e identidad. La autodisciplina no solo sirve para organizarnos o cumplir tareas, también define quiénes somos. No nacemos disciplinados. La autodisciplina es una habilidad que aprendemos desde pequeños y que, con el tiempo, se integra tanto a nuestra forma de ser que se vuelve parte de nuestra identidad. Si ese aprendizaje desapareciera, nuestro carácter cambiaría y dejaríamos de ser la misma persona. Un ejemplo claro es el caso de Phineas Gall, un trabajador que, tras un accidente que dañó su lóbulo frontal, conservó sus capacidades físicas y de lenguaje, pero cambió por completo su personalidad. De ser responsable y educado, pasó a ser impulsivo y caótico. Esto mostró que su forma de comportarse, su disciplina interna, había desaparecido, y con ella, su identidad. Esto nos lleva a una pregunta clave. Si la disciplina influye en quiénes somos, ¿puede ayudarnos a convertirnos en alguien mejor, alguien que todavía no somos? La respuesta es sí. Gracias a la neuroplasticidad, hoy sabemos que el cerebro puede reorganizarse, crear nuevas conexiones y mejorar su funcionamiento durante toda la vida, incluso en edades avanzadas. Antes se pensaba que el carácter, la inteligencia y la capacidad de autocontrol eran fijos, como la estatura o el color de ojos. Hoy sabemos que no es así. Las funciones ejecutivas del cerebro se pueden entrenar voluntariamente, lo que significa que podemos cambiar nuestra forma de pensar, actuar y decidir. Aunque nuestra genética y nuestro pasado influyen en quiénes somos, no nos determinan por completo. La disciplina nos da el poder de moldear nuestro carácter y nuestra identidad, porque, al final, la última palabra sobre quién queremos ser la tenemos nosotros. El kit básico de la autodisciplina. Antes de pasar al siguiente capítulo, me gustaría saber si ya dispones en tu vida diaria del kit básico de autodisciplina. Se trata del conjunto de hábitos que ya deberías tener, algo parecido a lo que viene de serie en los coches. ¿Cuáles son estos hábitos? No hay una lista oficial, así que te dejo los 10 que yo considero esenciales. Levantarse temprano por la mañana y siempre a la misma hora, tengas o no obligaciones. Dedicar entre 6 y 8 horas diarias a tu principal actividad productiva,
ya sea el trabajo, los estudios o la crianza de los hijos en caso que sean aún pequeños. Hacer ejercicio de forma regular. Dormir adecuadamente. Comer de forma equilibrada. Tener autocuidado, tanto a nivel de salud como del aspecto personal y del espacio donde se vive. Cultivar y mantener relaciones sociales sanas, dentro y fuera de la familia. Ser ciudadanos responsables y respetuosos con la comunidad y el entorno. Tener tiempo libre y saber disfrutarlo. Tener objetivos. Esta base te ayudará mucho más de lo que crees. Estos hábitos se retroalimentan y preparan a tu cerebro para dar la bienvenida a otros hábitos más difíciles de sostener en el tiempo y para los que requerirás de más perseverancia. Paso 2. Encuentra tus propósitos de vida. Encontrar tu propósito de vida es uno de los momentos más importantes que puedes experimentar. Como decía Mark Twain, hay 2 días clave en la vida: el día que naces y el día que descubres para qué naciste. Tener un propósito le da sentido, dirección y energía a todo lo que haces. El ejemplo del presidente John F. Kennedy lo explica muy bien. Cuando propuso llevar al ser humano a la Luna, no lo hizo porque fuera fácil, sino porque era difícil. Precisamente ese reto enorme sirvió para unir, organizar y sacar lo mejor de las capacidades de todo un país. Este capítulo invita a ver tu propósito de vida como esa luna personal, un objetivo grande que te motive, que ordene tus decisiones y que dé sentido a tu esfuerzo diario. Si todavía no tienes claro cuál es, este es el momento de detenerte, reflexionar y empezar a descubrirlo, porque la disciplina y el crecimiento personal necesitan un rumbo claro hacia dónde avanzar. ¿Qué son los propósitos de vida? Los propósitos de vida, también significados o motivaciones profundas, son las razones últimas por las que vivimos. Son las misiones personales y voluntarias que dan un sentido de identidad y dirección a la propia existencia, es decir, que nos ayudan a saber quién somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Los propósitos de vida tienen que ver con las principales decisiones de nuestra vida y no pueden ser impuestos por terceras personas. Cuando hablo de propósitos de vida suelo citar al neurólogo y psiquiatra Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración nazis. En su libro El hombre en busca de sentido, considerado uno de los más influyentes en Estados Unidos, plasmó algo que descubrió en los campos. Los presos que mantenían la voluntad de vivir pese a todas las calamidades eran los que tenían un porqué. El propio autor, que perdió a toda su familia en los campos, afirmaba que no habría sobrevivido de no ser por la determinación de escribir su libro. Como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es tu porqué? Si de verdad quieres cambiar algo en tu vida, si quieres conseguir cosas nuevas, debes saber qué motivo tienes para hacerlo. Ser un buen padre, escribir una novela, conservar el negocio familiar, aprobar un examen, superar la ansiedad. Todo lo que te propongas requiere sacrificio. Cuanto mayor es el sacrificio, más potente debe ser el porqué. El porqué no debe ser necesariamente épico o digno de cambiar el rumbo de la historia. Solo debe ser lo suficientemente importante para nosotros como para sostener la lucha. Propósito de vida versus felicidad. A menudo oigo que nuestro propósito de vida es ser felices. Sin duda, la felicidad es una de las causas más lógicas por las que luchar, pero es arriesgada como sinónimo de significado de vida porque existe un gran margen de variables que no controlamos. En realidad, la felicidad es solo un beneficio adicional que obtenemos al vivir enfocados en propósitos. Las verdaderas razones por las que elegimos vivir de una manera u otra no deben estar relacionadas con la obtención de una vida placentera, sino con quién queremos ser. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Suelo hacer esta pregunta a mis pacientes cuando no tienen claros sus propósitos o significados de vida. Sus primeras respuestas suelen ser tímidas y extraordinariamente prudentes. Debo insistirles, animarlos a que digan tonterías, para que salgan los deseos silenciados durante años de ser realistas. Las respuestas entonces llegan acompañadas de brillo en los ojos y grandes sonrisas. Abrir una pastelería creativa, ser coach empresarial, diseñar barcos, empezar una nueva vida en otro continente, tener una gran familia, etc. Todos tenemos algo que se nos da bien o que deseamos profundamente. Algo que nos gusta hacer, o que podemos estar haciendo durante horas sin cansarnos. Cuando podemos,
Hacemos de ello nuestro timón de vida. Con menos suerte, hacemos de ello algo que nos acompaña en nuestro tiempo libre. ¿Sabes qué es lo que se te da bien a ti, o lo que más deseas? ¿Estás cerca de ser un propósito en tu vida? Ten presente que hacer algo que amas es razón suficiente para hacerlo, al margen de los resultados. Ojo con el cerebro reptiliano. Todos los estudios acerca del tema coinciden en esto. Las personas que tienen un propósito de vida son más felices, tienen mejor autoestima y también mejores relaciones con su entorno. Sin embargo, hay gente que entiende ese propósito como algo esotérico o para gente con una vida fácil, porque lo percibe como una amenaza a su ya delicado equilibrio vital. En cierta manera, hay justificación para ello, y suele estar en alguna de estas circunstancias. En circunstancias como estas, identificarnos con propósitos que vayan más allá de terminar la semana nos cuesta horrores porque nuestro cerebro primitivo, el que se encarga de mantenernos con vida y que sigue intacto tras 250 millones de años de evolución, antepone el bienestar inmediato a un hipotético beneficio en el futuro. El instinto de supervivencia se opone entonces al propósito de vida. De hecho, ni siquiera hay que llegar a una situación extrema para despertar a nuestro cerebro reptiliano. Basta con tener la gripe para huir como protesta ante cualquier acción que no sea meternos en la cama. Si estás atravesando un momento difícil, sé consciente de ello. Trátate con compasión si te estás flagelando por tu bajo rendimiento o por carecer de sueños por los que luchar. Ya llegarán. Descubre de qué te está protegiendo tu cerebro reptiliano y llega a acuerdos con él. En el siguiente capítulo veremos otro paso previo a autodisciplinarte, que es el compromiso con el propósito o misión. Con el compromiso das tu palabra, y es importante porque ya no hay vuelta atrás. Así es como quieres ser en el futuro y así es como será. Paso 3. Comprométete con tu misión. Tener un propósito de vida es solo el inicio. El verdadero avance ocurre cuando te comprometes de verdad con tu misión, aceptando que el camino no será perfecto ni libre de obstáculos. El compromiso personal es un factor clave para no rendirse cuando aparecen las dificultades. En la vida real no existen decisiones totalmente seguras. Nunca tendremos el 100% de certeza de que estamos eligiendo el camino correcto o la misión ideal. Por eso, desde la psicología se recomienda actuar cuando tenemos al menos un 75% de seguridad. Ese nivel es suficiente para avanzar y comprometernos, sin caer en la trampa de esperar una certeza absoluta que nunca llega y que solo sirve como excusa para no actuar. Comprometerte con tu misión implica también ser consciente de lo que conlleva. Es como firmar un contrato importante. No basta con quedarse con lo bonito, hay que leer la letra pequeña. Entender los sacrificios, las dificultades y las responsabilidades te permite asumir tu misión con realismo, madurez y disciplina. La letra pequeña de tu propósito. Todos recordamos la crisis inmobiliaria que empezó en 2008 y que se llevó por delante los ahorros de miles de familias. Hubo muchos factores implicados, pero hubo uno especialmente doloroso. Los bancos persuadían a la gente con ingresos bajos para que comprara casas que no se podía permitir. Fue una estafa, pero fue legal. ¿Por qué? Porque en la letra pequeña del contrato que todo el mundo firmó sin leer, se explicaba lo que no se decía a la cara, que esas personas vivirían asfixiadas por las deudas y que los bancos les quitarían la casa al primer problema. Si la gente hubiera sido consciente de lo que suponían esos contratos, nunca habría firmado. Pero se dejó arrastrar por la imagen de seriedad de los bancos, porque era lo que todo el mundo hacía, porque en las tertulias se repetía que las casas nunca perdían valor, porque habían hecho el cuento de la lechera y porque todos somos humanos, en definitiva. Y la gente, familiares míos incluidos, hizo lo que nunca se debe hacer: comprometerse a ciegas. Este hecho me sirve para insistir en la importancia de saber qué va a suponer tu compromiso con el propósito que has elegido. Si quieres ser actor, en las cláusulas principales de tu contrato estará lo de sentirte realizado, hacerte famoso, ganar premios, encarnar a personajes únicos o viajar. Sin embargo, en la letra pequeña aparecerán las horas perdidas memorizando textos anodinos, los ejercicios para educar la voz, los madrugones, la precariedad inicial, la crítica y la no garantía de absolutamente nada. Esas son las cosas que debes valorar antes de comprometerte con la carrera de actor, y no la cantidad de galas a las que irás.
Si no tienes clara la letra pequeña de tu propósito, te invito a que la descubras con preguntas de este tipo. Saber a qué te enfrentas reducirá las posibilidades de abandono cuando aparezcan las piedras en tu camino. Entierra las excusas. Para comprometerte con tu objetivo, es imprescindible que dejes de autoengañarte. Más que llevar un horario estricto, más que dedicar X horas a tu trabajo, el compromiso pide honestidad contigo mismo. Y si hay algo opuesto a la honestidad, son las excusas. Todos inventamos excusas para librarnos de hacer algo que no queremos, o disculparnos por una acción que no estuvo bien. Es inevitable en una sociedad que nos exige continuamente regalar nuestro tiempo a otros. Pero la cantidad de excusas que usamos regularmente dice mucho de nosotros. Dice si somos de fiar o no, y si llevamos una vida más o menos organizada y alineada con nuestros objetivos. Cuando alguien dice, se me estropeó el coche y por eso no pude asistir a tu evento, está diciendo que el fallo del vehículo provocó la inevitable ausencia de esa persona al evento y que, de no ser por el coche, habría asistido al evento. ¿Es una excusa o es un motivo lícito? Depende de las intenciones de esa persona. Si realmente el coche era el único modo de llegar y realmente se estropeó, entonces es una causa ajena a su voluntad. Si el coche no se estropeó, o se estropeó y esa persona aprovechó la circunstancia para librarse del evento en vez de buscar alternativas, entonces es una excusa. Aquí te dejo una lista de las principales excusas que usan mis pacientes para evitar pasar a la acción. Si tú también estás viviendo en modo excusa, te invito a que tomes conciencia de ello. Detrás de muchas excusas lo que hay es miedo. Atreverse es arriesgado, pero debemos intentarlo. No compres siempre el más vale conocido que bueno por conocer. De hecho, si puedes, no lo compres nunca. ¿Qué es la motivación y por qué debe tener el mejor papel secundario? Se dice que los entrenamientos de los hombres y mujeres samurái eran los más duros. No solo se les preparaba físicamente desde niños, sino que su adiestramiento contemplaba pruebas de resistencia al dolor, el frío, el hambre y el sueño, y un elevado control mental de impulsos y emociones. Si aquellos guerreros, que solían provenir de clases acomodadas, por lo que no necesitaban pasar por esos calvarios para vivir, soportaban todo aquello, era porque se identificaban y creían en lo que hacían. ¿Cómo puedes tú identificarte con tu propósito de vida? ¿Qué necesitas para creer en él? Necesitas motivación. Volvamos al programa lunar de Kennedy y a una anécdota que tuvo lugar en el año 1963, cuando el presidente John F. Kennedy visitó la NASA para interesarse por los avances. Se cuenta que, en su recorrido por las instalaciones, Kennedy se cruzó con un empleado del servicio de limpieza y le preguntó por las responsabilidades de su trabajo. El conserje respondió: «Señor presidente, estoy ayudando a llevar al hombre a la luna». La anécdota explica no solo el compromiso de ese trabajador con la empresa, sino, sobre todo, qué es la motivación, con unas responsabilidades muy remotamente relacionadas con la ingeniería aeroespacial. El conserje sentía que formaba parte del proyecto de llegar a la luna, y por eso su compromiso con su trabajo, fregar el suelo básicamente, era total. Durante los últimos 50 años se han llevado a cabo muchos estudios acerca de la motivación. En el ámbito del trabajo todos arrojan resultados parecidos a los que resume la anécdota del conserje de la NASA. El dinero es un gran incentivo, pero, una vez el trabajador tiene garantizado un sueldo correcto y seguridad, son el tipo de tareas, su enfoque y su resultado los que aportan más o menos motivación. Entre dos conserjes con un mismo sueldo y responsabilidades, encontraremos mucho más motivado el que trabaja en un lugar que le parece interesante. Es posible que el segundo conserje esté tranquilo y satisfecho, pero el primero está motivado. ¿Cuál de los dos resistirá mejor las tentaciones cuando lleguen? Si la motivación es una fuerza tan poderosa, ¿por qué tanta autodisciplina? ¿No es suficiente con la motivación? Es una excelente pregunta. Es cierto que sin motivación es muy difícil aceptar ninguna autodisciplina. El problema es que la motivación depende de factores emocionales y sociales, por lo que es inestable. La autodisciplina, en cambio, se ejecuta desde la razón al margen de los sentimientos, por lo que es algo mucho más mecánico e impermeable a los cambios. En otras palabras, si la autodisciplina es el vehículo que nos lleva hasta nuestros sueños, la motivación es la chispa que enciende el motor.
El efecto del progreso fundamentado, o no empezar de cero. Esta técnica se basa en que las personas nos comprometemos con más facilidad con una tarea si ya tenemos una parte hecha. Esta técnica se ha probado en muchos experimentos, a menudo en centros educativos con bajo rendimiento escolar. En estos centros, los chicos y chicas suelen tener muy mala relación con los estudios, básicamente por las pocas alegrías que estos les reportan y por la nula identificación con el propósito de estudiar. La técnica en este caso consiste en comunicar a los alumnos a principio de curso que todos ellos están calificados con la máxima puntuación, un 10 sobre 10, una I, lo que sea el máximo según ese sistema educativo. Por supuesto, los alumnos creen que es una trampa y se muestran impasibles. Saben que eso no es posible. Además, nunca han obtenido un 10 en nada, pero se les garantiza, y se habla sobre cómo se sienten con ese 10 que ya tienen. Luego se les informa que lo único que deben hacer a lo largo del curso es defender ese 10. Los exámenes, los trabajos, los controles, todo lo que sirva para evaluar su aprendizaje son los peligros que deben sortear. Cada vez que fallen, tendrán que renunciar a una pequeña parte del 10, es decir, rebajar su nota. Lo que se pretende con ofrecerles ya un 10 es incentivar a los estudiantes para que ya se vean como estudiantes con buenas notas. La posibilidad de terminar la asignatura con un aprobado, un 8 o incluso un 10 en vez de un suspenso más hace mucho más atractivo el compromiso con la misión. Ten presente la fatalidad. Esta frase tan truculenta me sirve para traer aquí otra enseñanza del código Bushido de los samurái. Para avanzar hacia el éxito hay que tener siempre presente la idea de la muerte. Como nosotros no somos samurái, no es necesario que pensemos en la muerte física, pero sí en una posible fatalidad. ¿Por qué? Muchos estudios psicológicos han demostrado que los compromisos más inquebrantables con una misión se dan tras imaginar el peor escenario posible para ella. La visualización de lo negativo como posibilidad, lejos de desanimar o alarmar, ofrece una dosis extra de madurez. Si tu deseo de vida es ser empresario independiente, prueba a visualizar un futuro decepcionante. Por ejemplo, con trabajos muy por debajo de tu potencial. No significa que vaya a ser así si aún así lo prefieres antes que dedicarte a otra cosa. Esta visualización te ayudará en los momentos de frustración. Comprometerse con el futuro es abandonar el pasado. Otro drama. Cortar con el pasado. Dejar la vida de siempre para comprometernos con un objetivo vital no solo es difícil por nuestra parte emocional, sino también por la racional. Y no se trata de dejar el pueblo para ir a vivir a la ciudad manteniendo la misma mentalidad. Se trata de adoptar una nueva mentalidad, lo que implica abandonar la anterior para siempre. Todos los seres vivos sentimos el impulso instintivo de comportarnos según las acciones del pasado que nos reportaron beneficio o, por lo menos, ausencia de dolor. Cuando tomamos una decisión que implica una ruptura con estas, nuestro cerebro se opone porque forma parte de su trabajo mantenernos seguros por encima de cualquier otra cosa. Por ello, no dudará en protestar e inventar excusas más o menos sofisticadas. Una de ellas, el famoso síndrome del impostor. El síndrome del impostor es el miedo al éxito. Se trata de una falsa creencia vinculada a una baja autoestima. No creemos que valemos tanto o no nos creemos merecedores de la confianza de los demás en el objetivo que nos hemos propuesto tanto en el ámbito profesional como en las relaciones de pareja o familiares. Nuestro cerebro se anticipa haciéndonos sentir indignos de lo que hemos conseguido o vamos a conseguir como mecanismo de defensa para evitar un mal mayor, que es el dolor o la vergüenza de ser descubiertos o rechazados por nuestros compañeros o familiares por postularnos por algo que no merecemos. Para librarnos de ese síndrome tendremos que trabajar nuestra autoestima y demostrarnos con pruebas, por pequeñas que sean, que sí valemos para eso y somos dignos de confianza. Junto al síndrome del impostor está el miedo a ser abandonados por el grupo si nuestro crecimiento despierta recelos o envidias. Eso, lamentablemente, sucederá tarde o temprano, y tendremos que enfrentarte a las temidas palabras. Has cambiado. Comprométete contigo mismo le pese a quien le pese. No estamos hablando de ser egoístas ni trepas ni ladrones de los recursos de los demás. Estamos hablando de que tu misión debe ser respetada igual que tú respetas las misiones de los demás. No pierdas el tiempo tratando de convencer a nadie de que, aunque estás creciendo personal o profesionalmente,
Sigues siendo digno de su amor o confianza. Los que te quieren van a seguir a tu lado, y los que no te quieren, solo estaban allí para usarte. No pases al siguiente capítulo si aún no estás comprometido con un objetivo. No es necesario que sea el gran propósito de vida ahora mismo. Puedes simplemente comprometerte con tu mejora personal. Verás cómo, en el camino de la autodisciplina, encuentras tu porqué. Paso 4. Disciplina tu cuerpo. En los siguientes capítulos el enfoque está en cómo desarrollar la autodisciplina en el cuerpo y en la mente. La mente no es solo pensamiento racional, también incluye la parte emocional. Cuerpo, razonamiento y emociones están completamente conectados. Cuando mejoras uno, los otros también se fortalecen. Este capítulo se centra en el cuerpo y en aprender a vencer su resistencia natural al esfuerzo físico, con el objetivo de hacerlo más eficiente, más sano y, a largo plazo, más feliz. Nuestro cuerpo, por instinto, evita el dolor y busca el placer. El problema es que no todo dolor es malo, ni todo placer es bueno. El esfuerzo físico puede sentirse incómodo al inicio, pero ese dolor es beneficioso. En cambio, el placer inmediato del sedentarismo parece cómodo, pero con el tiempo se convierte en una trampa que afecta la salud y el bienestar. El ejemplo de entrenar para una carrera lo explica bien. La clave está en enseñarle al cuerpo que puede soportar un poco más cada día. La autodisciplina sirve precisamente para eso, para convencer al cuerpo de que es capaz de ir más allá de lo que cree, incluso cuando ya siente que llegó a su límite. La regla del 40% de los SLS. Imagino que conoces los SLS, los miembros de la unidad de élite de la Marina de los Estados Unidos. Salvando las distancias, ser un hombre o una mujer SEAL equivale a lo que en el pasado fue ser un samurái, los guerreros mejor preparados de su país. En los duros entrenamientos para convertirse en SEAL, los aspirantes usan la regla del 40%. Cuando sienten que han llegado al límite de sus fuerzas físicas, deben asumir que en realidad solo han consumido el 40% de ellas. Es decir, que aún disponen de otro 60% antes de que el cuerpo llegue al agotamiento real. Lo que sucede es que ese 60% lo consumirán con dolor y con el cerebro reptiliano enviando mensajes de alarma. Cuando no tenemos el suficiente autoconocimiento, ignoramos dónde está nuestro límite físico, por lo que nos guiamos por los mensajes de alarma que nos envía el cerebro al primer signo de cansancio. En consecuencia, mucho antes de que el cuerpo se agote, ya hemos comprado la creencia de que no podemos más. Lo interesante es que esa creencia puede ser fácilmente manipulada desde la mente. Según demostraron experimentos con placebo, si se le daba una pastilla de cafeína, en realidad, sin ningún principio activo, a deportistas en el momento que creían que no podían más, estos eran capaces de continuar creyendo que era gracias a la dosis extra de energía que acababan de tomar, aunque en realidad lo hacían por pura autosugestión. Eso demostraba que el cuerpo sí podía más, aunque el cerebro decía que no. Puedes aplicar la regla del 40% en tus entrenamientos, pero también en muchas otras situaciones de tu día a día. La última reunión de la jornada cuando ya estás muerto, la sesión de fútbol que le prometiste a tu hijo, el trayecto a casa cargado con las bolsas de la compra. Simplemente, cuando creas que no puedes más, recuerda que te queda la mitad de la reserva de energía disponible superíndice 2. Domina tu dolor. La forma de percibir el dolor físico es distinta en cada persona y tiene que ver con el carácter, la genética, las emociones y las experiencias previas de cada uno. Sin embargo, es posible modificar la percepción del dolor mediante técnicas mentales para hacerlo más soportable. De forma instintiva, nuestro primer impulso frente al dolor es tratar de alejarlo de cualquier manera. Mover la zona afectada. ¿Qué hacemos cuando nos damos un golpe en un dedo? Soplar, gritar, maldecir. Muchas de esas acciones no van encaminadas a detener el dolor, sino a distraer la mente para que no lo perciba con tanta intensidad. Y funciona. Distraer la mente es la base para la mayoría de estrategias para apaciguar el dolor superíndice 3. Uno de los dolores más intensos presentes en nuestra sociedad es el dolor que experimentan las mujeres durante el parto. Las contracciones, que duran horas, se intensifican en la fase final, que es precisamente cuando las mujeres están agotadas y aún así deben reponerse para el gran esfuerzo final de empujar.
Si explico esto es porque va ligado a mi técnica favorita para dominar el dolor. Me basta con pensar que si mi madre, con menos preparación que yo, fue capaz de soportar un dolor tan intenso cuando me dio a luz, yo puedo aguantar todos los dolores físicos de cualquier disciplina que me imponga. Disciplina tus noches. Uno de los grandes males que arrastra la especie humana son nuestros pésimos hábitos de descanso. Dormir es una de las necesidades más básicas, y la lista de males que conlleva no hacerlo es infinita. Sin embargo, tengo la consulta llena de pacientes que no saben o no pueden descansar, y pocos de ellos se han tomado realmente en serio el problema. ¿Por qué no descansamos como es debido? La mayoría de gente reporta los mismos motivos: estrés, ansiedad, dolores físicos, preocupaciones, desequilibrio entre el cansancio mental y el físico, exceso de estímulos, luces, ruidos, etc. Los conozco bien. Son los mismos motivos que yo tenía antes de autodisciplinarme en este asunto. Sin embargo, dudo que tengamos peores condiciones para dormir que en épocas anteriores, como la Edad Media. Por aquel entonces la gente pasaba más frío, estaba más tiempo enferma y se iba a la cama con hambre permanente o con múltiples amenazas, como lobos o ratas, por poner algunas situaciones más o menos habituales. Con ello pretendo reflexionar sobre si lo que nos impide descansar hoy día es realmente imposible de modificar. Suelo preguntar a mis pacientes si sabían que los SLS son capaces de dormirse en 2 minutos, incluso sentados a plena luz del día y con estallidos de bombas a su alrededor. Obviamente, no lo saben, y obviamente yo se lo digo solo para provocar una reacción en ellos, ya que no le deseo a nadie tener que dormirse bajo fuego real. Lo que quiero conseguir es relativizar los motivos de mis pacientes. No porque su ansiedad o dolores no sean importantes, sino porque no son importantes en el momento de meterse en la cama para dormir. Cualquier pensamiento o emoción que nos viene a la cabeza cuando ya hemos decidido dormir va en nuestra contra y debemos ser capaces de alejarlo. La libreta en la mesilla de noche. Algunos pacientes me comentan que es en la cama cuando se acuerdan de cosas importantes que deben hacer al día siguiente, o se les ocurren buenas ideas. Otros me dicen que las preocupaciones los abordan justo cuando se acuestan. Eso es así porque nuestro sistema nervioso está tan desestabilizado por el estrés que se resiste a dormir por si hay que hacer algo más. Está permanentemente en guardia. Una buena manera de decirle a nuestro cerebro que ya se puede relajar es tener en la mesilla de noche una libreta y dejar por escrito cada pensamiento que nos viene, solo con un par de palabras, y cortar enseguida cualquier otro pensamiento sobre el tema. Lo que estamos diciendo a nuestra hipervigilancia es: ok, ya está apuntado, puedes dormirte, mañana lo vemos. Al poco de usar esta técnica, nuestro cerebro se acostumbra a dejar de dar vueltas a las cosas justo antes de dormir porque ya sabe que lo hemos anotado para el día siguiente y que no se nos olvidará. La técnica de dormir de los SAS, como he dicho, los soldados de élite de los Estados Unidos están entrenados para dormirse en casi cualquier momento y circunstancia. Para ello utilizan técnicas de relajación que permiten aumentar rápidamente sus niveles de melatonina. La melatonina es una hormona que generamos de forma natural y que interviene en el ciclo del sueño. Sus niveles ascienden al anochecer, con la ausencia de luz, y descienden tras las primeras horas de sueño. El pico de máxima melatonina se da entre las 20 horas y las 22 horas. Puede variar en función de la estación y el lugar geográfico en el que nos encontremos. La función de la melatonina es facilitar la fase de latencia, que es el tiempo necesario para pasar de estar despiertos a dormir, la temida fase de conciliación del sueño. Se considera normal una latencia del sueño de hasta 20 minutos en niños y jóvenes, y de hasta 30 minutos en adultos y personas mayores. Lo que hacen los SLS es reducir al máximo la duración de esta fase relajando su cuerpo por zonas como si fueran desenchufando aparatos de la corriente eléctrica. Esta es una adaptación a su pauta de relajación, aunque puedes encontrar muchas otras en Internet y plataformas de audio. Por supuesto, esta técnica, como tantas otras, no da frutos a la primera, sino que requiere práctica. Tumbado sobre la cama, cierra los ojos y visualiza las distintas zonas de tu cara sin moverlas. Ve relajándolas una a una: frente, párpados, parte inferior de los ojos, nariz, labios. Haz lo mismo con los hombros, los brazos, el cuello,
las manos y los dedos, por turnos. Si sientes estas partes muy tensas, oblígate a tensarlas fuertemente durante unos segundos y relájalas a continuación. Siente los pulmones durante unos segundos. Relaja la parte inferior de tu cuerpo, visualizándola sin moverla. Abdomen, zona pélvica, piernas, pies. Céntrate en tu mente y visualiza algo muy relajante, como tú meciéndote lentamente sobre una canoa en un mar calmado. Si esto no funciona, visualiza la frase "no pienses" y repítela durante unos minutos. Paso 5. Disciplina tu mente. Disciplinar la mente significa aprender a poner orden en tus pensamientos y en tus emociones. Como decía Horacio, si no gobiernas tu mente, ella terminará gobernándote a ti. No basta con tener buenas intenciones, hace falta entrenar la mente para que trabaje a tu favor. La parte racional y la parte emocional están profundamente conectadas. Pensamientos y emociones se influyen mutuamente de forma constante, por lo que no se puede disciplinar una sin educar la otra. Si no controlas lo que piensas, tus emociones se desbordan, y si no manejas tus emociones, tus decisiones racionales se ven afectadas. Por eso, este enfoque empieza por la parte más racional de la mente, aprender a entrenar los recursos intelectuales para ganar claridad, autocontrol y dirección. Cuando la mente está disciplinada, se vuelve una herramienta poderosa. Cuando no lo está, se convierte en el mayor obstáculo. Nuestros recursos intelectuales, cualquier actividad intelectual, desde redactar un informe hasta leer las instrucciones de un aparato eléctrico, requiere concentración. Sin embargo, pasamos el día entero sometidos a cientos de estímulos mentales, provocando que nuestro cerebro trabaje incansablemente para interpretar y seleccionar la información que le llega y que generalmente no aporta más que estrés y dispersión. El estrés provoca la liberación de hormonas como el cortisol. Estas hormonas, liberadas en exceso, producen problemas en la memoria, alteran el estado de ánimo y nublan la claridad mental para la toma de decisiones. ¿Podemos ser amigos de nuestro estrés? La respuesta es, sorprendentemente, sí. No solo podemos ser amigos, debemos. El estrés no es más que una respuesta adaptativa a una situación. Ante la perspectiva de un examen, sentir algo de estrés, es decir, de tensión, es bueno porque nos ayuda a mantenernos enfocados en el examen. Si el estrés se dispara porque la perspectiva de fracasar es demasiado dolorosa, el exceso de estrés provoca el bloqueo del cerebro. Por lo tanto, nuestra primera batalla en la lucha por autodisciplinar la mente no es contra el estrés, sino contra el exceso de estrés. El matiz es importante. El estrés no es tener mucho trabajo, es la sensación de que no podemos con él. La sensación de vivir asfixiados es la diferencia entre las personas que son efectivas y las personas que, teniendo el mismo tiempo, los días son de 24 horas para todo el mundo, sufren y fracasan. ¿Recuerdas el ejemplo de las dos casas y la tormenta del capítulo 1? Pues cuando vivimos permanentemente bajo la tormenta, no vale con poner parches. Hay que ir a los cimientos. Y si es necesario, habrá que derribar la casa entera para volver a construirla sobre cimientos mejor fijados. Eso implica a veces tener que deconstruir las creencias sobre las que nos estábamos sosteniendo. La batalla contra la incomodidad neuronal. La incomodidad neuronal es una molestia parecida al dolor de la regla del 40%, pero que aparece antes de iniciar la tarea. Suele presentarse ante trabajos tediosos, aburridos, desagradables, largos, etc., y no necesariamente agotadores físicamente. Los experimentos demuestran que, si ignoramos estos mensajes y atacamos el trabajo, la incomodidad neuronal desaparece al cabo de pocos minutos, incluso segundos, y podemos realizar la tarea con eficiencia y concentración. ¿Cómo luchamos contra la incomodidad neuronal? Lo primero, ser conscientes de ella. Hay que recordar que nuestro cerebro, cuando se trata de protegernos de un peligro, aunque sea percibido erróneamente, no duda en engañarnos. Eso es una buena noticia, porque significa que nuestro sistema de autoprotección funciona. La mala noticia es que hay que saber cuándo el cerebro nos está estafando. Lo segundo para ganarle a la incomodidad neuronal es vencer la resistencia del primer minuto aceptando que no estamos cómodos haciendo eso. Sentimos el cansancio o las emociones negativas mientras realizamos eso y le damos la razón a nuestro cerebro. Efectivamente, no nos gusta nada hacer eso,
pero seguimos con la tarea. Cada vez que continuamos realizando una tarea a pesar de la incomodidad neuronal, nuestro cerebro entiende que no había tal peligro, por lo que cada vez nos costará menos hacerlo. Cuando hayamos repetido esa acción o hábito 100 veces, ya sea entrenar para una maratón, ducharnos con agua fría o llevar negociaciones duras en los acuerdos económicos de la empresa, nuestro cerebro ya no nos enviará mensajes para que paremos porque ha aprendido que no hay peligro real. Lo que le estamos diciendo es, tranquilo, está controlado. Trata de practicar actividades incómodas cada día, no para autocastigarte, sino para familiarizarte con esa sensación desagradable. Si quieres ponerte en forma, sube las escaleras a pie. Si quieres mejorar tus habilidades sociales, oblígate a mantener breves conversaciones a diario con gente ajena a tu círculo. Si quieres dominar de verdad la cocina, oblígate a usar alimentos que no te apasionan o que son poco versátiles. La técnica del pomodoro, este famoso recurso, sirve para evitar sentirse hastiado ante la perspectiva de pasar las siguientes horas o todo el día realizando una tarea odiosa, aburrida o agotadora mentalmente. Su inventor fue el italiano Francesco Cirillo, y se llama del pomodoro, porque la herramienta involucrada en un inicio, un temporizador, tenía aspecto de tomate y servía para controlar los tiempos de cocción en la cocina. La técnica consiste en introducir unos minutos de placer de forma controlada, entre los ratos de máxima concentración con el fin de oxigenar nuestro cerebro. La propuesta de Cirillo es de 5 minutos de descanso por 25 minutos de concentración, aunque la podemos adaptar a nuestras necesidades. Durante las pausas, vale todo menos concentrarnos. Podemos bailar una canción, hacer respiraciones, salir al balcón, reír con alguna interacción social, tomar algún alimento o bebida. No inicies tareas que tengas que dejar a medias si eso te va a poner nervioso. Cirillo proponía además tomar un descanso más largo cada 4 pomodoros. Antes de empezar hay que calcular el número de horas que se van a dedicar a la tarea y decidir cada cuánto habrá una pausa, que irá marcada por el temporizador. Es importante que ni los intervalos de trabajo ni los de pausa se modifiquen durante todo el ejercicio. Si decidimos una cadencia de 30-5-30-5, debemos cumplirla. Y si a la larga podemos pasar de los 25 minutos a los 35 o 45 sin bajar rendimiento, hagámoslo. La autodisciplina se nutre de sí misma con la repetición. Molesta a tu estado de ánimo. Esto tiene que ver con la famosa zona de confort emocional. Se trata de dejar los sentimientos y emociones que te hacen estar confiado y buscar los que te molestan y contrarían. De nuevo, no se trata de convertir tu vida en un calvario, sino de aceptar las emociones desagradables como un miembro más de la familia con el fin de que no te descoloquen el día que se presenten por sorpresa. Paso 6. Todo en nuestra vida está hecho de tiempo. Desde algo tan simple como la cena de hoy, hasta una carrera profesional o una obra histórica como las pirámides de Egipto, todo es el resultado del tiempo invertido en ello. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, porque es limitado y no se puede recuperar. El problema es que no siempre usamos ese tiempo de forma eficiente. De hecho, el ser humano es experto en desperdiciarlo. No porque no tenga tiempo, sino porque no sabe gestionarlo ni darle intención. Sin disciplina, el tiempo se va en distracciones, improvisación y hábitos que no aportan nada. Moldear tu tiempo significa aprender a dirigirlo conscientemente hacia lo que importa. No puede haber logros importantes sin una buena gestión del tiempo, porque al final, tu vida es la suma de en qué y en quién decides invertir tus horas. La ley de Cyril Parkinson. ¿Has experimentado alguna vez eso de que cuanto más grande es tu casa, más la llenas de cosas? Pues con el tiempo sucede lo mismo. Si tienes mucho tiempo para realizar una tarea, es probable que lo llenes de tareas secundarias y llegues a la entrega de la tarea por los pelos. Esto es lo que descubrió el historiador británico Cyril Parkinson en 1957 a propósito de las tareas administrativas, que tendemos a aumentar la cantidad de trabajo de una tarea hasta llenar por completo el tiempo que se nos ha dado para finalizarla. Y al contrario, al disminuir el tiempo disponible, somos capaces de simplificar la tarea con eficacia para terminarla cuando toca. Debido a este principio, solemos decir que trabajamos mejor bajo presión, o que si no hay una fecha en el horizonte no nos ponemos con algo. En realidad,
No deberíamos aceptar esto. Si podemos hacer algo en una hora, no lo alarguemos una tarde entera, aunque dispongamos de esa tarde. Autodisciplina también significa decidir de antemano cuánto tiempo dedicaremos a una tarea. Recordemos que el tiempo no sale de una máquina expendedora sino de nuestra vida, y ceñirnos a nuestra decisión. No tengo tiempo. En una ocasión, un maestro quiso mostrar a sus discípulos que el tiempo es algo mucho más orgánico de lo que se suele creer. Dispuso un jarrón y lo empezó a llenar de piedras. Cuando estuvo lleno, preguntó, ¿creéis que cabe algo más? Los discípulos negaron con la cabeza. Entonces el maestro cogió gravilla y la fue tirando dentro del jarrón. La gravilla se coló entre las rocas, llenando los huecos hasta que ya no cupo más. Nuevamente, el maestro preguntó, ¿y ahora, cabe algo más? Los discípulos negaron con la cabeza. El maestro cogió arena fina y la fue echando dentro del jarrón. Los huecos que no había podido llenar la grava quedaron llenos de arena. Cuando la arena rebosó el jarrón, el maestro preguntó de nuevo, ¿y ahora, puedo meter algo más? Los discípulos negaron otra vez. Finalmente, el maestro vertió agua en el jarrón y consiguió que cupiera un buen chorro antes de rebosar. El jarrón es nuestro tiempo, y lo que conseguimos introducir en él son las cosas a las que dedicamos ese tiempo. Las piedras son lo más importante, nosotros mismos, la familia, nuestra carrera, etc. Y es lo que debe recibir más tiempo, pero entre ellas hay sitio para mucho más si sabemos adaptarlo al jarrón. La gravilla, la arena y el agua son todas las demás cosas que llenan nuestra vida, desde los amigos y el ocio hasta los viajes, nuestros primos lejanos, las tareas domésticas o el adiestramiento de nuestro nuevo cachorro. Te invito a que pienses cuáles son tus piedras, tu grava, tu arena y tu agua. Después, calcula por encima la cantidad de tiempo que estás dedicando a cada una. ¿Te gusta lo que ves? Si analizas la distribución de tu tiempo diario, desde que te levantas hasta que te acuestas, y eres como la mayoría de mortales, seguro que detectarás dos cosas: fugas importantes de tiempo, sobre todo alrededor del móvil, los videojuegos o las tiendas, entre semana, y en actividades sin ningún interés en fin de semana. Periodos vacíos que no se aprovechan y que podrías dedicar a cosas que te gusten. Los huecos que siguen en el jarrón tras verter la grava y la arena, el trayecto diario de casa al trabajo, el tiempo perdido en colas y salas de espera, etc. Los 10 mandamientos de la gestión del tiempo. Usarás la agenda a diario. Cada noche planificarás el día siguiente y cada mañana revisarás la lista de tareas antes de empezar la jornada. Tendrás presente la agenda a largo plazo, la de los objetivos vitales. Planificarás cada semana, cada mes y cada año al inicio de cada uno. Te preguntarás a menudo, ¿qué es lo más importante que debo hacer ahora mismo? Lucharás a partes iguales contra el perfeccionismo y la procrastinación. Aprenderás a poner límites a las exigencias de los demás y a las presiones sociales. No regalarás tu tiempo a quien no se lo merezca. Tendrás bajo control las cosas que te hacen perder tiempo. Aprenderás a hacer lo que ya sabes hacer, pero más rápidamente. Te opondrás a la ley de Parkinson. La ley de Pareto. El principio de Pareto establece que el 80% de las consecuencias vienen del 20% de las causas, el 80% de los resultados dependen del 20% del trabajo y el 80% de los beneficios de una empresa están generados por el 20% de sus productos y clientes. Si aplicamos esta ley a la administración del tiempo, tenemos que el 80% de los resultados que nos interesan provienen únicamente del 20% de nuestro tiempo productivo. Localiza ese tiempo y suprime las tareas que no te aportan nada. Por ejemplo, si dedicas 10 horas a la semana a entrenar, pero parte de este tiempo lo pasas eligiendo la ropa que te vas a poner, haciéndote fotos para subirlas a las redes, grabándote en video para explicar tu sesión de entrenamiento y hablando con los compañeros del gimnasio, no apuntes que las 10 horas las dedicas a ponerte en forma. Y que conste que no estoy juzgando tu manera de entrenar. Lo que quiero saber ¿es así como lo quieres tú? Si hemos conseguido disciplinar nuestra mente y nuestras emociones, debemos poder disciplinar nuestro tiempo para que nos sirva, y no al contrario. Paso 7 y último. Las tentaciones suelen aparecer justo cuando estamos más cerca de lograr un objetivo. Para explicarlo,
El texto usa el mito de Ulises y las sirenas. Su canto era tan atractivo que los marineros perdían la razón y morían al seguirlas. Ulises, sabiendo esto, no intentó ser fuerte solamente, se preparó con anticipación. Protegió a su tripulación y se ató al mástil para no ceder, aun cuando la tentación fuera irresistible. La enseñanza es clara. No siempre puedes evitar las tentaciones, ni vivir aislado de ellas. Pensar que basta con ignorarlas o mirar hacia otro lado es ingenuo. La verdadera disciplina consiste en reconocer que la tentación existe y crear estrategias antes de enfrentarte a ella. Como Ulises, no se trata de confiar solo en la fuerza de voluntad, sino de diseñar límites y sistemas que te protejan cuando llegue el momento crítico. Eso es lo que permite resistir y seguir avanzando hacia tus objetivos. Las islas de las sirenas, igual que Ulises sabía que tendría que pasar por la isla de las sirenas. Tú sabes que algunas situaciones suponen una tentación para ti. Lo ideal es esquivarlas, pero ya hemos dicho que eso no siempre es posible. Por eso hay que contar con planes de respaldo para cuando te toque navegar junto a sirenas. Los planes de respaldo son acciones que trazamos mentalmente de antemano para hacer frente a una situación que sabes que será difícil. Los psicólogos llaman a esta técnica intención de implementación, y es algo así como el apuntador de las obras de teatro que susurra a los actores lo que tienen que decir cuando se quedan en blanco en el escenario. Pongamos que estás a dieta y que llegan las fiestas de Navidad. Sabes que una parte importante de estas reuniones es comer y beber en exceso durante los encuentros sociales. Un posible plan de respaldo es decidir de antemano que solo tomarás un plato y una copa en cada celebración. Debes visualizarte haciendo esto y apoyándote en las charlas con familiares o compañeros de trabajo para evitar comer de más. Tener un plan de respaldo te ayudará a controlar la situación adversa y a ahorrar energía al no tener que improvisar o depender de tu estado emocional para resistir la tentación. Recuerda que las tentaciones llegan cuando tienes la guardia bajada, y lo hacen en forma de voz inofensiva. No pasa nada por saltarte la dieta un día. Solo se vive una vez. Recuerda que después de oír los cantos de sirenas, los marineros morían ahogados. Otros trucos para evitar tentaciones a estas alturas. Ya te habrás dado cuenta de que tu cerebro va a tratar de alejarte del arduo camino de la autodisciplina por todas las vías posibles. Por eso es importante que apuntales tus decisiones con todos los trucos que puedas aprender para resistir la tentación. Van algunos más. Da tu palabra. Busca a alguien a quien te duela decepcionar y explícale lo que quieres lograr. Comprometer tu honor y tu orgullo te ayudará a continuar. Compromete dinero. Decide una cantidad de dinero que realmente te moleste perder y renuncia a ella cada vez que falles. Por ejemplo, cada vez que no hagas una tarea, transferirás $100 al club rival de tu equipo favorito o lo donarás al partido político que más detestas. Marca cada día de éxito en un calendario y déjalo en un lugar visible. Poco a poco el calendario se llenará de pequeños logros y cada vez te dolerá más fallarte a ti mismo. Rodéate de la gente adecuada. El comportamiento es contagioso. Nuestras decisiones están influenciadas por la gente que nos rodea mucho más de lo que imaginas. Rodéate de gente que te aporte y a quien puedas aportar, y sentirás la diferencia. El Gran Hermano. Grábate con la cámara del móvil desde el momento que has decidido hacer una tarea pesada. Por ejemplo, limpiar la nevera o responder los mails de varios clientes enfadados, hasta el momento que la terminas, y amenázate con mostrarle el video a alguien. Verás cómo espabilas. Alarga el fracaso hasta que te abrume. ¿Habías decidido cenar verdura hoy y finalmente te has encajado una pizza precocinada? Muy bien. Oblígate a cenar pizza los 6 días siguientes, o hasta que la vergüenza te pueda. Como recordatorio final, alcanzar la excelencia no es un acto aislado, es una consecuencia. Es el resultado de disciplinar el cuerpo, entrenar la mente, administrar el tiempo y, sobre todo, aprender a vencer las tentaciones cuando aparecen. La excelencia no se logra porque un día tengas ganas, sino porque decides hacer lo correcto incluso cuando es incómodo. Las tentaciones siempre estarán ahí, justo antes de dar el siguiente nivel, justo antes de lograr lo que te propusiste. La diferencia entre la mediocridad y la excelencia no es el talento, es la capacidad de anticiparte, de poner límites y de mantenerte firme cuando todo invita a rendirte. Cuando desarrollas autodisciplina,
Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir tu vida. Y cuando diriges tu vida con constancia, enfoque y compromiso, la excelencia deja de ser un ideal lejano y se convierte en una consecuencia natural de quién eres. Si este contenido te aportó valor, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este, resúmenes, reflexiones y audiolibros que te ayuden a crecer y a construir la mejor versión de ti mismo. Nos vemos en el próximo video.